Soy Carlos Marchán y a nombre del equipo de Octavo Mundo sean bienvenidos a nuestro programa. Un espacio audiovisual de conversación, y en este Octavo Mundo está próximo en el camino del devenir. En el contexto de esta crisis política, nos preguntamos qué situaciones se proyectan desde nuestro Octavo Mundo hacia el resto del país y viceversa, y qué posibles respuestas sean certidumbres y no incertidumbres. Así arrancamos nuestro quinto programa de Octavo Mundo. En el actual contexto político que estamos viviendo, nos promueve a pensar la siguiente reflexión. No solo el quiebre social e institucional que existe hoy en día en el país y las coaliciones políticas que se están desarrollando hoy en día pretenden dar una respuesta a lo que es la realidad actual, sino que también tanto izquierda como derecha están en una incertidumbre. Por ello que nosotros hemos querido reflexionar desde nuestro Octavo Mundo para plantear quizás certidumbres con respecto a esta posibilidad que se viene dentro del año 2020. Para ello hemos invitado a un personaje importante de la política del Octavo Mundo. Quien nos acompaña acá es el señor Óscar Menares. Muchas gracias, Carlos. Óscar. Muchas gracias. Óscar Menares Hernández es un destacado dirigente político y abogado de nuestro Octavo Mundo. Él es egresado de la Universidad Católica, fue un destacado ex dirigente estudiantil de la misma casa de estudios a principios de la década del 2000. Está y ha estado presente en innumerables causas gremiales y sociales durante su ejercicio de la profesión, y también ha sido militante histórico de izquierda libertaria. Y actualmente realiza docencia sobre derechos humanos en una destacada universidad del Octavo Mundo. Queremos nosotros entender este proceso, como hemos dicho al principio, y queremos partir con Óscar realizando una siguiente reflexión que tiene que ver con las incertidumbres que hoy en día están ocurriendo en términos políticos dentro de nuestro país y también dentro de nuestro Octavo Mundo. En relación a eso, Óscar, ¿cómo ves tú, digamos, lo que está ocurriendo hoy en día a partir de tu lectura política de lo que está ocurriendo tanto dentro de nuestro Octavo Mundo como a nivel país? Bueno, básicamente lo que hemos presenciado a partir del día 18 de octubre es un resquebrajamiento del orden institucional, ¿ya? Que viene desde hace mucho tiempo, digamos, generando una suerte de escenario de inestabilidad producto de lo que se denominó la crisis de legitimidad, ¿ya? Esa crisis de legitimidad que básicamente se expresa a raíz de la movilización del año 2011 y que tiene su cenit, digamos, en lo que puede ser esta movilización recién pasada. Esa crisis de legitimidad dio cuenta efectivamente de un escenario de alta inestabilidad, producto, ¿cierto?, de una serie de conflictos subyacentes en la sociedad chilena, asociados efectivamente a la situación de desigualdad estructural que existe, ¿cierto? Y por tanto, evidentemente, también bajo un escenario, ¿cierto?, en el cual las autoridades políticas, ¿cierto?, las representaciones políticas, los partidos políticos entran en una crisis frente a la ciudadanía respecto de si efectivamente eran las instituciones que representaban el sentir y la vocación, ¿cierto?, popular, ¿ya?, desde el punto de vista de las instituciones. Óscar, pero esto, cuando tú hablas de todo esta presentación que tú haces, este diagnóstico, antes del 18 de octubre del 2019, tú, en lo personal, ¿tú veías venir esta explosión social? A ver, con las magnitudes que terminaron efectivamente desencadenándose, yo me atrevería a decir que no. Sin embargo, era posible percibir una tensión producto de una situación que se estaba generando en la sociedad y que estaba asociada a un fuerte malestar desde el punto de vista de la incapacidad del gobierno de sortear los efectos de la crisis económica internacional a raíz de la guerra económica, qué sé yo, otros elementos, y particularmente en el deterioro de las condiciones de vida de la población. O sea, eso era muy palpable previo a la crisis, previo al estallido social del 18. Por tanto, evidentemente había un agotamiento, podemos decir, social que podía o permitía presagiar la posibilidad de un estallido eventualmente. O sea, desde mi punto de vista. Pero disculpa, pero esta lectura que tú estás haciendo, por ejemplo, tú hablas del claro deterioro de las condiciones de vida, por ejemplo, de la población.
y de los sectores que estaban llamados a representar ese malestar, a hacer de una u otra manera más vivo este empobrecimiento, por ejemplo, de las condiciones de vida. ¿Por qué no se había manifestado antes con claridad y se esperó hasta esta instancia de conflicto social para poder que esto emergiera? ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Porque básicamente la transición, que es lo que el proceso político que da continuidad a lo que había sido la instalación del modelo en dictadura, es un proceso que construyó un pacto elitario y que amortiguó precisamente, dado la imposibilidad de la emergencia institucional de actores subalternos, ¿cierto?, de las clases populares, estableció un marco de estabilidad del orden institucional, vale decir, lo que pasaba en las instituciones y lo que pasaba en el Estado no tenía relación con lo que pasaba en la sociedad. Y ese blindaje desde el punto de vista elitario, ¿cierto?, o elitista, también tiene efectivamente una expresión institucional en la Constitución de 1980. Entonces, todas las posibilidades de transformación durante mucho tiempo, digamos, que fueron largamente postergadas precisamente por la incapacidad del sistema político de procesar esas tensiones. De una u otra forma, el Tribunal Constitucional actuaba como tercera cámara, el Senado cercenaba los proyectos, finalmente nos encontramos en una situación de permanente empate en que una minoría le imponía condiciones a una mayoría. Los quórums de reforma constitucional, cuando se discutió en torno a la LOCE, eran quórums extremadamente altos que requerían el concurso de la derecha para aprobar efectivamente esas transformaciones. Pero, por ejemplo, en ese sentido de la institucionalidad, cómo se está desarrollando, pero los movimientos emergentes, la representatividad política emergente dentro de la institucionalidad, ¿qué rol jugaba ahí en ese entonces? ¿Era más bien decorativa, podría decirse así, según tu punto de vista? ¿O hubieron intentos interesantes por poder un poco intervenir, digamos, dentro de esa suerte de estabilidad que existía dentro de la institucionalidad para llegar, entre comillas, a acuerdos en lo que se estaba llevando, por ejemplo, la clase política? Claro, las fuerzas emergentes, y hay que tener en consideración, cuando se habla de ello, el Frente Amplio, y se habla también en relación a las fuerzas de izquierda, que no existían dado el sistema binominal. Correcto. Emergen a partir precisamente del término del sistema electoral binominal, ¿ya? Y eso ocurre en el primer periodo de Bachelet, en el segundo periodo de Bachelet. Y ese proceso permite efectivamente la emergencia de una representación política del malestar que efectivamente se había desencadenado en los 2000 y el 2011 de manera más importante. Entonces esa representación política de ese malestar tomó forma en la emergencia de estas fuerzas políticas nuevas que habían surgido al calor del movimiento estudiantil a partir de un relato confrontacional con el modelo. Eso por una parte. Y por otro lado, las fuerzas de izquierda tradicionales, ya particularmente el Partido Comunista, y también emergen en ese escenario, producto también del término del sistema binominal, porque podía competir sin necesidad de pactos por omisión o acuerdos por la concertación, que era lo que obligaba efectivamente el sistema binominal. Entonces, estas fuerzas emergen con la promesa de la transformación, con la promesa efectivamente de representar ese malestar subyacente a la sociedad chilena en los últimos 30 años. Lo que sucede es que el estallido social se genera aún existiendo esas representaciones de malestar en lo institucional. O sea, vale decir, no existe un procesamiento institucional por parte de estas fuerzas de ese malestar. O sea, algo sucede ahí también. Y eso también es parte de la reflexión que se lleva a cabo. Entonces, dándole la bajada, por ejemplo, lo que ocurre, la característica que tuvo la rebelión popular acá en la octava región, el octavo mundo, a modo de, mirándolo ahora desde un poco en tercera persona, si se puede decir así, ¿qué aspectos crees tú que no se estaban abordando, por ejemplo, en cuanto a las demandas locales que se generan de aquí dentro de la región? Estas fuerzas que eran emergentes, ¿qué consideras tú que no se estaba tomando en cuenta y que tú, al mirar desde una óptica un poquito más lejana, tú dices, sí, en realidad se debería haber abordado tales temas que hubiesen sido importantes, que hubiesen colocado en la palestra? Básicamente, lo que refleja el estallido social del 18 de octubre y el proceso que da lugar a eso, es que las reivindicaciones por las cuales se moviliza la sociedad chilena son básicamente, o están asociadas al problema de la desigualdad. Y ese es un problema que podemos decir que da lugar a demandas de clase trabajadora. Pero, por ejemplo, y me refiero particularmente a los aspectos
la redistribución del ingreso, vale decir, el aumento de los salarios, el aumento de las pensiones, las limitaciones al aumento del costo de la vida, el abuso de la ISAPRE, o sea, todo está asociado a la manera en cómo el capital extrae efectivamente para sí parte de la remuneración. Pero dando una bajada a esos niveles macro que tú estás conversando a nivel país, más bien dicho, a nivel de la octava región, a nivel del octavo mundo, a nivel de la ciudad de Concepción, ¿qué cosas crees tú que se deberían haber evidenciado antes de esta particularmente el problema del empleo, el problema de los bajos sueldos? Concepción es una ciudad de la más cara del sur de Chile, digamos, para poder vivir. Los problemas ambientales, frente a un centralismo exacerbado de un Estado portaliano, efectivamente esas posibilidades de transformación quedaron totalmente reducidas y marginadas, y por tanto, evidentemente, en las regiones, esos son los problemas que significan, en el fondo, una situación de rezago y postergación permanente frente al poder central y frente a Santiago particularmente. Entonces, pero ¿hay qué elementos políticos son los que influyen para que estas reivindicaciones que tú claramente planteas a nivel de la necesidad local no se hagan carne, no se materialicen y que sean parte de la demanda propia política, por ejemplo, de estos sectores que deberían llevar más a cabo esta reivindicación? ¿Qué crees tú que ocurre ahí que no se logra materializar eso? Básicamente porque las representaciones políticas del malestar, volviendo un poco a tu pregunta anterior, están asociadas precisamente a demandas más culturalistas o poco estructurales, que están más bien asociados a aspectos de liberalización de la vida social, ¿ya? Y muy poco roce con la calle, con lo que vive, con los problemas de la población. Entonces, también sucedió de que ese divorcio de los temas que se tendrían que representar en la palestra pública también se fue generando. O sea, vale decir, con la salvedad particularmente del proyecto 40 horas. El proyecto 40 horas es un proyecto que atiende a las demandas y tiene un amplio y transversal respaldo de la sociedad chilena, particularmente una reivindicación de clase trabajadora, que es potenciada desde un partido que había sido marginado durante mucho tiempo y que siempre se le asoció a una minoría, así que era el Partido Comunista y sectores de izquierda del Frente Amplio, donde nos encontramos nosotros a partir de la presidencia de la Comisión de Trabajo, donde impulsamos precisamente el proyecto 40 horas. Entonces, nos encontramos también las fuerzas de izquierda o las fuerzas más transformadoras en el plano más estructural de las cosas, frente también a una mayoría de representación política de malestar, que vale decir, del resto de las bancadas, progresistas del Frente Amplio, con ciertos obstáculos también para poder implementar una cierta agenda que pusiera por delante los temas sentido que finalmente termina estallando el día 18 de octubre. Por ejemplo, claro, tú planteas muy bien el caso del empleo, los bajos sueldos, que es una constante, por ejemplo, dentro del octavo mundo, dentro de nuestra región y particularmente Concepción, como tú señalas, una de las ciudades más caras. A partir de eso, frente a otros temas que también tienen que ver con el medio ambiente, que son problemas muy importantes que ocurren acá. ¿De qué manera esas contradicciones sociales y económicas evidencian a partir de lo que se viene ahora a futuro y de cómo de una u otra manera el sector en el cual tú militas y en el cual tú también pretendes de alguna u otra manera impulsar esa agenda se van a materializar o van a estar dentro también del programa, que en el fondo es lo que de otra manera las personas común y corriente, ¿cierto?, apuestan un poco a eso, a entender o a escuchar que, digamos, que ciertos sectores asumen esas demandas. Básicamente, cuando nos enfrentamos al escenario del cambio constitucional y de una nueva constitución, la gente se pregunta, bueno, ¿de qué me sirve cambiar la constitución para la vida cotidiana? Que es una pregunta, o sea, una pregunta lógica, si uno lo ve desde el punto de vista de las personas. Evidentemente, o sea, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo la derecha le dijo a la gente no le interesa, los problemas de la gente no son los problemas políticos, y la constitución es un problema político, por tanto a la gente eso no le interesa. Pero finalmente la gente logró engarzar que sus problemas cotidianos están asociados a sus problemas políticos y que dice relación con el modelo. Vale decir, la agenda tiene que estar orientada, y creo yo, una agenda de transformación, particularmente del programa constituyente que esperamos construir desde el movimiento social, de izquierda, qué sé yo, tiene que estar orientado precisamente a superar el carácter subsidiario del Estado y establecer un Estado garante de derechos, un Estado productivista, un Estado
que sea capaz de salvaguardar condiciones básicas para el desarrollo de los seres humanos, de las personas, particularmente, y del medio ambiente como sujeto de derecho, inclusive, que dice relación con los derechos, por ejemplo, los derechos sociales, que se pero a ver, Oscar, a ese nivel. Pero dentro de esa reflexión que tú haces, esa reflexión política muy acotada, ¿tú crees también dentro de esta lógica de lo que tú has observado de la característica que tiene hoy el movimiento social, que no es un movimiento social muy homogéneo, que tiene mucha heterogeneidad, que hay mucha diferencia incluso dentro de sus actores? Si realmente esa es una aspiración real entre comillas, de lo que se llama el pueblo, porque se correría el riesgo de que también a lo mejor cuando en este proceso de la Asamblea Constituyente a lo mejor no es un deseo interno de las personas de querer cambiar la Constitución, a lo mejor quieren cuestiones, transformaciones quizás más materiales, que tienen que ver, como tú mismo dices, el empleo, el costo de la vida, que son cosas que son cuestiones concretas. A lo mejor eso no estará dentro de su prioridad, y a lo mejor puede ser una lectura que hacen más los sectores más politizados, que están entendiendo desde otra realidad, desde otra óptica este problema. Hoy día la nueva Constitución goza un respaldo del 80% según múltiples encuestas. Hoy día la gente, creo yo, ha logrado relacionar el problema político, el problema de cuál es el modelo de desarrollo, ¿ya?, y de distribución de la riqueza y los recursos con sus problemas cotidianos. O sea, a mí no me cabe ninguna duda de que hoy día existe una conexión. O sea, la gente piensa y sabe de que se requieren cambios políticos y cambios importantes en las reglas del juego para poder vivir mejor. Entonces, lo fundamental en esta lucha que viene es cómo somos capaces de construir una constitución que sea la real aspiración hoy día de esa ciudadanía movilizada. Porque hay un problema, particularmente, Carlos, que hay que tomar en consideración. El acuerdo por la paz, suscrito por los partidos del orden el día 15 de noviembre del año pasado, establece un quórum de 2/3 para lograr acuerdo. Vale decir, esa misma trampa guzmaniana es la trampa que le permite a la derecha tener poder de veto, ¿ya?, sobre los contenidos a discutir. Alguien también podría decir, sí, pero la izquierda también podría tener poder de veto. Bueno, la consecuencia de los 2/3 es una constitución mínima. Y el problema de la constitución mínima es que es una constitución que no garantiza derechos sociales, porque siempre va a haber un veto. O sea, vale decir, nos ponemos de acuerdo en los aspectos mínimos. Chile es una república democrática, su sistema de gobierno es un presidente, un sistema presidencialista o semipresidencial, qué sé yo, y un régimen de derechos, particularmente de los derechos, lo que se denominan en teoría de derechos humanos, derechos civiles y políticos, donde está la propiedad privada y la libertad de comercio, pero los demás derechos constitucionales asociados o derechos humanos asociados particularmente a derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la vivienda, la educación, no pueden ser tratados en la Constitución. Entonces, el principal problema que hoy día enfrenta la calle es que la promesa de una nueva Constitución no necesariamente, por las reglas del juego que se establecieron en ese acuerdo por la paz, necesariamente van a poder dar lugar a una constitución sustancial, como la que habíamos planteado en esas coordenadas. Por tanto, probablemente la calle va a tener que seguir definiendo sus contenidos, particularmente desde la calle, si es que el sistema político no da respuesta. Haciendo una ficción política, tú mismo hiciste un importante dato de que la constitución actual goza de un cierto reconocimiento, no digamos de prestigio, pero un cierto reconocimiento de parte de la población. ¿Qué pasa si hay un margen cuando se dirimida este proceso y el margen no es tan sustancial, no es claro de que el pueblo se haya pronunciado y haya dicho, bueno, en realidad el pueblo de Chile quería la Asamblea Constituyente o quería una nueva Constitución, y ese margen no es amplio, no es decidor respecto a las aspiraciones que tú planteas desde tu visión política y de tu perspectiva política? Bueno, lo que nosotros podemos, o cómo caracterizamos nosotros el escenario del 18 de octubre, refiere a lo que se denomina una crisis de hegemonía, ¿ya? Y una crisis de hegemonía dice relación con que los consensos o la posibilidad de construir consensos de los actores políticos de la política tradicional, ¿cierto?, la clase política o la ley política, hoy día no son capaces efectivamente de generarlos. Y por otra parte, los mecanismos de represión, los mecanismos de control del orden público, recuerdo del orden público, también entran a ser desbordados. Y en ese contexto es relevante que la ciudadanía efectivamente
se encuentra en un proceso en que se está formando políticamente, está abordando los problemas asociados a lo que se denomina la educación cívica, ¿cierto? Y se está politizando. Pero ese proceso de politización es un proceso emergente. Por tanto, también ese proceso de politización progresista que podemos decir en la ciudadanía, también convive con un quehacer o un pensamiento asentado de una praxis neoliberal de los últimos 30 años. O sea, la sociedad chilena también está permeada por el modelo neoliberal. Por tanto, también es posible que ciertos factores que puede gatillar la derecha a través de operaciones comunicacionales como el orden, la paz, etcétera, la seguridad, mellen efectivamente en la población, porque son procesos de transformación en que se encuentran en un claro oscuro. Pero eso sí, no está todo definido. ¿Cómo lo evalúas tú? Evidentemente dentro del plano de la ficción, ¿lo evaluarías cómo? ¿Qué es lo que sucede o lo que suceda con el proceso constituyente? Eso está por verse, pero desde luego que lo importante es que existe un proceso de politización, que los porcentajes, nosotros esperamos que sean porcentajes mayoritarios, de incluso las 3/4 partes de la población se vuelque por aprobar efectivamente la posibilidad de una nueva Carta Magna, pero eso también involucra entender de que también hay un sector que no va a dejar sus privilegios y no lo va a abandonar porque sí o porque quiera o voluntariamente. Y ahí van a luchar hasta el final por establecer condiciones efectivamente de atemorización de la población, de establecer ciertos marcos de inestabilidad que precisamente retrotraigan esos procesos. Pero sin lugar a dudas es muy difícil de que esos procesos se retrotraigan. Óscar, para ir finalizando, en 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿cómo imaginas tú el aporte que haría tu sector o que harías tú desde tu visión como destacado dirigente dentro del contexto del octavo mundo, evidentemente, donde nos desenvolvemos, dentro de este proceso de lo que se viene prontamente, dentro de la coyuntura política y de lo que se va a venir ahora dentro del devenir de nuestro país y dentro del octavo mundo, evidentemente? Básicamente, los esfuerzos de las fuerzas progresistas, de izquierda, sociales, en el mundo del trabajo, es estar en la calle, ¿ya? El proceso constituyente es un proceso complejo que requiere una presión permanente sobre el sistema político. O sea, pretender de que el problema constituyente se resuelve eligiendo los delegados constituyentes, no entender precisamente por qué opera una regla de 2/3. O sea, la calle va a tener que seguir presionando para que esos 2/3 sean y materialicen lo que la calle plantea y lo que la sociedad ha planteado en los procesos de movilización. Por tanto, yo creo que lo fundamental es mantener una acción, transformar la organización en acción concreta en el mundo del trabajo particularmente, que es el mundo al cual yo me encuentro más vinculado, pero también en general el mundo social, no abandonar las calles, no abandonar la presión social, porque efectivamente para hacer esas transformaciones se va a requerir mucho más que un voto. Bien, Óscar, muchas gracias por tu presencia en Octavo Mundo. Todas las ideas liberadoras del ser humano tienen su origen en la ilusión y la fantasía creadora de la razón. Nos vemos en el próximo programa. 1, 2, 3, 4.